Hola, mi nombre es Alejandro Valdovinos López y el día de hoy vamos a dar continuación a la tarea acerca del tema que elegí, que fue el de feminismo y nuevas masculinidades. Para darle continuación a este tema vamos a realizar la tarea para profundizar. La pregunta que nos planteamos es la de, para ti, ¿cuál sería la novedad que aportó la manera de ser, pensar y actuar de Jesús frente a su contexto cultural y social? Esta pregunta surge en base a la información presentada en la lectura de Jesús y las mujeres. Bueno, yo creo que la novedad que aportó Jesús en la manera de ser, pensar y actuar frente a su contexto y su contexto cultural y social fue principalmente, como vemos, que en tiempos de Jesús las mujeres normalmente eran vistas como un objeto. Yo lo considero así, ya que, como menciona en la lectura, su principal función, como lo veían los hombres, era de ser madre y, y procurar a la familia, a su esposo, era ser madre, reproducción y mantener al esposo contento. Y no tenían ningún derecho parecido al que tenían los hombres, incluso ni siquiera podían, en términos de religión, no podían predicar la palabra o escucharla siquiera, las escrituras de Dios. Y creo que ante esto Jesús se volvió un espacio seguro para las mujeres, en donde él justo buscaba que esto cambiara, ya que, bueno, como lo menciona la pregunta, en cuanto a su cultura, en una parte de la lectura menciona que pese a Jesús ser un judío completamente y desenvolverse en esa cultura, no necesariamente él sostenía ciertos comportamientos culturales que se excusaban en que era parte de la cultura contra las mujeres, las cuales eran pues minimizadas y denigradas por los hombres, en donde su jornada laboral, como lo mencionan, podía llegar a ser incluso de 24 horas, aunque no se notara porque estabas en casa, pero te tenías que soportar los comportamientos del hombre, de tu esposo, quien, quien literalmente tu papá a los 12 años después ya podía acordar tu matrimonio y pertenecía literalmente a una persona con quien ni siquiera tú elegiste estar durante el resto de tu vida y servirle a todo lo que él indique, y no poder salir de tu casa sin permiso, no poder hablar con ningún otro hombre, siempre tener cubierto el rostro. Y Jesús en este caso se volvió un liberador para las mujeres, en donde él hacía hincapié en cómo deberían de ser incluidas en la sociedad. Y creo que eso prevalece, incluso ese mensaje de inclusión de las mujeres, de equidad, de los mismos derechos, y que se les reconozca en sus actividades y que todos podemos realizar lo mismo. Creo que ese mensaje en tiempos de Jesús él lo promovía mucho y hasta la actualidad permanece. También en la lectura podemos ver cómo se menciona que a la hora de él predicar con otros hombres o llevarlos a escuchar la palabra de Dios, incluía mujeres, en donde se veían los maestros intimidados o extraños por la presencia de mujeres, ya que nunca habían tenido discípulos mujeres. Creo que pues es muy importante toda esta parte, más que nada como Jesús fue un liberador para las mujeres, que les dio representación, quien fue el portador de sus derechos y los hizo notar en la sociedad. Creo que triste también que requirió de un hombre para poder que ellas alzaran, no que ellas alzaran la voz, sino que se les tomara en cuenta, porque creo que bueno, también no la habían alzado por miedo, por miedo a que fueran perjudicadas por este tipo de acciones, que pues básicamente buscaban su libertad y su equidad. Pero creo que Jesús en su contexto fue la herramienta perfecta, y él justamente las impulsaba a dar este paso adelante en la sociedad y, y culturalmente también, ¿no? Como a pesar de ser judío, no impidió que él tuviera
este deseo por equidad y la igualdad entre hombres y mujeres, y socialmente cómo las incluyó en una sociedad en donde eran completamente obligadas a hacer cosas que ellas no deseaban y se les imponían muchas cosas que las decían hombres y no ellas, que también son personas. Creo que ahí es donde Jesús aporta un cambio de ideología completamente y hace recapacitar a las personas sobre la importancia de incluir a las mujeres. Y creo que con esto daríamos por finalizada la tarea de hoy. Muchas gracias.